Estamos en el IMAC, donde se encuentra internada esta persona. No vamos a decir el nombre, tenemos el nombre, tenemos la edad, pero la información surgió ayer, obviamente el temor de esta persona que pertenece a la empresa Transal y que gerencia el corredor 4, no sabemos si es 4C o 4D, pero más allá de todo esto, vamos a hablar con quien es el director de este nosocomio, Fernando Saavedra. El doctor Fernando Saavedra es el director del IMAC, nos va a atender. Gentilmente pedimos la nota, gentilmente nos va a atender, así que vamos a tener posibilidades de conocer un poco más de cómo está esta persona y también una grave denuncia que va a hacer el doctor. Lo va a hacer a través de Multivisión, así que queremos que ustedes la conozcan y atentos a todos los que en el país nos están viendo y escuchando. Doctor Saavedra, muchas gracias por atendernos. Bueno, se confirma que el paciente, esta persona de 46 años, se encuentra internada acá, ¿no? Sí. La historia comienza con que el día 26 del mes pasado él comienza a sentirse mal, un cuadro respiratorio, bueno, no se sentía en buenas condiciones clínicas. El día 3 de este mes de agosto concurre a la guardia del sanatorio de acá del IMAC. Por protocolo y por los antecedentes le hicimos, lo aislamos al paciente, lo internamos y le pedimos una PCR para diagnosticar o confirmar si realmente tiene o no, porque entraba dentro de nuestro protocolo de estudio. Le hacemos una PCR y la PCR confirma que da positivo para COVID y el paciente ya estaba aislado desde el día 3 que concurre a la guardia. La evolución que está teniendo el paciente es buena, dentro de los cuadros de COVID que genera múltiples sintomatologías clínicas, el paciente está estable, así que está evolucionando bien. Bueno, yo le consultaba, doctor, y esto para que lo sepa la audiencia fuera de micrófono, respecto a los contactos que puede haber tenido. Obviamente esto lo maneja el COC, pero también respecto a esto, el paciente se encuentra estable, pero hay una grave denuncia, doctor, que usted quiere hacer porque se ha filtrado la información a través de la publicación que nosotros hicimos en nuestra página. Esto para que sepa Javier, Bárbara, hubo comentarios y alguien por ahí hizo un comentario muy fuerte y también una publicación de una historia clínica, doctor. Nosotros estamos dando la nota primero para que la población sepa que el IMAC desde el día 1 está atendiendo pacientes. Nosotros formamos parte del circuito de prestadores médicos de la salud en Salta, en la parte privada, pero también está la parte pública y cuando nos requieren la atención de un paciente, el paciente mientras el sanatorio disponga de la posibilidad de camas, lo atendemos. No es nuestro primer paciente COVID positivo que está internado. Nosotros tenemos un protocolo establecido y un área especial para recibir este tipo de pacientes dentro del sanatorio. O sea que por cuestiones de seguridad hasta ahora los pacientes fueron atendidos y se dieron de alta. Fueron atendidos en una zona especial del sanatorio, equipada especialmente para recibir este tipo de pacientes, porque el IMAC contaba con esta zona y se adaptó para recibir la eventual llegada de este tipo de pacientes. Y con respecto a lo que me preguntabas, cuando ustedes sacan la nota ayer hablando de este caso, dentro de los comentarios alguien sube una foto de la historia clínica del paciente. Nuestra historia clínica es digital, nuestra historia clínica tiene accesos restringidos para la gente que trabaja en salud y lo más grave de todo es que es datos personales del paciente, de la familia y además no se puede divulgar la historia clínica de un paciente más en los medios. Entonces nos llamó poderosamente la atención y anoche hicimos la denuncia correspondiente porque esto es un delito penal, es decir, no se puede divulgar datos, esto se divulga el secreto profesional y eso está penado por la ley. Javier, Bárbara, los escucha el doctor Saavedra. Doctor Saavedra, ¿cómo le va? Buen día y gracias por recibirnos. Doctor, entonces tiene que haber sido personal del propio IMAC quien ha realizado esta publicación de la historia clínica.
No sabemos, hicimos la denuncia, el Departamento de Delitos Informáticos de la Policía ya está trabajando, así que llegaremos a tener la información. La historia clínica es digital, el acceso está restringido a los médicos, enfermeros, personal administrativo, es decir, cualquier persona de la parte de salud pudo haber sido responsable de subir esta información, pero me preocupa porque ya estamos llegando a esos límites. Seguro, seguro. O sea, pasando la legalidad. Todos los pacientes, todas las clínicas de Salta, les diría, recibieron pacientes COVID y yo creo que la situación se está complicando cada vez más y cada vez más será un paciente más común internado en las clínicas privadas. La ventaja es que como es una patología que ya estamos conociéndola, que todo el mundo está hablando, que recibimos, que generamos protocolos, que tenemos experiencia en la atención, el IMAC cuenta con una parte destinada para el tratamiento de este tipo de pacientes, que en realidad el paciente se interna y lo que nosotros tenemos que velar es que la gente que trabaja en salud no se contamine. Para eso requiere de los medios estrictamente necesarios que el IMAC aporta para todos sus empleados. Doctor, ¿nos reitera el estado de salud de este chofer de Saeta que está internado allí? El estado de salud del paciente está en un área de aislamiento especial, en una habitación, en el piso, no requiere unidad de cuidados especiales todavía. Necesitaba un poco de requerimiento de oxígeno que se le aportó en el lugar donde está internado y la evolución del paciente es estable. Doctor, una pregunta con respecto a... pacientes que tuvimos internados con anterioridad, Claro. sí. Sí, le quería hacer una pregunta con respecto a eso específicamente. Cuando llega un paciente que tiene todas las características de un COVID al PCR, ¿se lo hace el mismo IMAC o se lo hace la parte pública? Nosotros hacemos el PCR porque los pacientes que originalmente contaba solamente la parte pública con la posibilidad para hacer esos estudios, hoy los está haciendo la parte privada. Y el IMAC está obteniendo resultados más rápidos porque como esto se está generando una demanda cada vez mayor de gente porque los casos están apareciendo, la parte pública está demorando porque la demanda aumentó. Seguro. En cambio, la parte privada, ese resultado puede ser más accesible y de hecho nosotros contábamos con resultados en horas. Podemos tener el resultado nuestro de que si es positivo o negativo. ¿Tiene, doctor, por allí a mano, digo, los Mientras números que de la las parte personas que pública hoy tuvieron tiene COVID casi 4 positivo, días. que estuvieron internados allí en el IMAC? ¿Y cuántos se han recuperado ya de los que estuvieron internados? Todos los pacientes que estuvieron internados están recuperados y dados de alta. Si no se recuperan, no se dan de alta, porque el PCR tiene que estar negativo y necesitamos 2 PCR negativos para darle el alta al paciente. ¿Tiene el número, Tiene que estar, la cantidad de pacientes? El número exacto de la cantidad de pacientes que tuvimos con COVID deben ser, si no me equivoco, 3 pacientes certificados por laboratorio y clínica, y generamos casi 22 procedimientos de protocolos de sospecha de COVID. Es decir, que tuvimos en el área de aislamiento casi 25 pacientes. ¿Las obras sociales, doctor, deben hacerse cargo del tratamiento de los pacientes, de sus afiliados? Las obras sociales todas están cubriendo el tratamiento. El problema es que como el paciente se interna en un área especial de cuidados especiales, es un área restringida en donde, como le decía recién, el personal con el cual contamos tenemos que protegerlo porque es una patología altamente transmisible y contagiosa. Nosotros dotamos al personal de una serie de equipamiento que es lo caro. Es decir, tenemos prácticamente 13 cambios de ropa y de insumos por día, por paciente, cosa que habitualmente no ocurre, y las obras sociales pagan el mismo día de internación sin contar toda esta serie de gastos. Además, el paciente entra a una habitación aislado, no son 2 pacientes por habitación.
Entonces el cuidado se restringe, los cuidados se restringen más, las situaciones de limpieza y de asepsia de los lugares mayor que lo habitual. El costo de insumos que demanda la atención de un paciente por día lo multiplicamos por 4 o 5 veces de lo que ocurre habitualmente. Entonces ese es el costo que las obras sociales aún están reticentes a cubrir. Doctor, algunas cubren, que cubre algo de ese tipo de gastos. Le iba a preguntar, ¿algún paciente de estos 3 que estuvieron internados por COVID requirió respirador y algunos se los ha tratado con plasma? No tenemos usos de unidad de cuidados intensivos en nuestros pacientes. Los pacientes estuvieron, los 25 pacientes que les nombré en esta área de aislamiento especial, que es un área especial que tiene el sanatorio, y ningún paciente requirió el tratamiento de plasma porque si bien nosotros formamos parte dentro del protocolo de tratamiento de plasma en los pacientes, ninguno tuvo un caso moderado que justifique la utilización de plasma. Inclusive tuvimos pacientes absolutamente asintomáticos, pero con diagnóstico positivo de COVID. Caramba. Doctor, ¿y cómo se evalúa esto? Discúlpeme, es la última pregunta, no le quitamos más tiempo. ¿Se lo aísla en alguna zona especial donde no están en contacto con los pacientes comunes ni con los pacientes COVID y recién después del análisis de PCR se lo pasa a la sala COVID? El paciente que viene con dudas y nosotros generamos un protocolo es el paciente que viene de un área crítica, de un paciente que estuvo en contacto con alguien y en que se sospecha COVID, que tiene síntomas compatibles a lo que puede tener el COVID, es decir, llega ese paciente. Ese paciente, como desde febrero o marzo que se instauró la pandemia, todos los sanatorios cuentan con medidas de protección especiales, por ejemplo, antiparras, barbijos, guantes, material especial, es decir, que la gente que viene, nosotros consideramos que cualquier paciente puede ser COVID positivo. Cuando tenemos dudas o sospechas, instauramos el protocolo de estudios de ese tipo de pacientes. Inmediatamente se declara el protocolo, el paciente entra al área de aislamiento especial que cuenta el sanatorio, es un área especial, destinada, en donde no se comparte con otro tipo de pacientes, y van todos los pacientes sospechosos, cada uno a una habitación determinada, no se mezclan los pacientes. Bien. En ese lugar esperamos horas que dé positivo o negativo. Si se confirma que es negativo, el paciente inmediatamente sale del área porque no se justifica que se quede ahí. Y si es positivo, se queda en el área de aislamiento como un paciente COVID que requiere todos los cuidados y atenciones especiales. Doctor Saavedra, ha sido usted... El cuadro clínico del paciente. Disculpe, ha sido usted muy gentil, le agradecemos muchísimo la atención que ha tenido con nosotros y obviamente ya ha sido levantada la publicación ante la advertencia suya, doctor. Le deseamos que tenga un lindo día y gracias por recibirnos.